Cada mes se atienden 200 nuevos casos relacionados con trastornos del sueño en el área sanitaria de A Coruña. Esta noche nos acompaña Carmen Montero, jefa del Servicio de Neumología y responsable de la Unidad del Sueño del CHUAC. Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros para abordar un problema que decimos de primera magnitud, porque no cabe duda de que descansar es vital para el ser humano y de que, teniendo en cuenta que cada mes se producen 200 nuevas consultas, hay mucha gente con problemas del sueño. Pues sí, efectivamente, este síndrome de apnea y hipopnea del sueño es muy frecuente, está aún infradiagnosticado, aunque cada día realmente tanto los médicos, los pediatras, la población en general, gracias a estos programas de difusión de la enfermedad, pues lo conocen y son muchas veces ya las parejas o los propios pacientes los que ellos se diagnostican, acuden a su médico y solicitan una consulta. Es una enfermedad muy prevalente, aproximadamente de un 3 a un 5% en el varón de edad media, en la mujer unas cifras un poco inferiores, de un 2 a un 4% de la población, y también se ve que es un trastorno que ocurre en los niños. Esto es algo más novedoso, pero de un 1 a un 3% de los niños pueden padecer también esta enfermedad. Y es una forma de abordaje un poco diferente. El pediatra hoy está ya muy informado y tiene mucha formación en este tipo de enfermedad y lo incluye dentro de los exámenes de salud que hace a los niños a lo largo del desarrollo del niño, y la Academia del Sueño Americana así lo recomienda, pues que se incluya dentro del examen de salud también del niño, porque puede conducir a trastornos de aprendizaje y a otros problemas del comportamiento. La apnea del sueño es el motivo fundamental de ese tipo de trastornos, la mayoría de los casos que atendéis por esta cuestión. ¿Qué es exactamente la apnea? ¿Por qué se produce, Carmen? Bueno, la apnea del sueño se produce porque hay una interrupción del flujo de la respiración a nivel de la orofaringe. Hay una alteración estructural en la orofaringe que en el momento del sueño los músculos están más hipotónicos y se manifiesta con disminución del calibre. No puede pasar el flujo de aire que respiramos, se produce una falta de oxígeno en sangre, el organismo es muy sabio, tiene una respuesta que es el despertar. Y precisamente esos microdespertares, que el paciente no es consciente de este microdespertar, es lo que fragmenta el sueño, altera la arquitectura normal del sueño, hace que el sueño sea un sueño no reparador, y al día siguiente, por la mañana, cuando se levantan los pacientes, pues se levantan con sensación de cansancio, a veces con dolor de cabeza, pasan mala noche, a veces se tienen que levantar a orinar varias veces, y esto es las consecuencias de estos microdespertares y la fragmentación del sueño. Es muy importante que el sueño se desarrolle en las fases normales, en la fase que hay lenta, fase no REM, que incluye 4 partes, la fase leve, no profunda del sueño, la fase 3 y la fase 4, que es muy profunda, y luego una parte del sueño que es la fase REM, que es la fase en que movemos mucho los ojos, una fase de gran actividad cerebral, y esto se va repitiendo a lo largo de la noche. Si los pacientes tienen estos microdespertares por ahogos, porque no puede pasar el aire, esto todo se fragmenta y no hay una recuperación, un descansar, que es muy importante. ¿Es verdad que una persona obesa o con tendencia al sobrepeso también tiene una mayor propensión a padecer apnea del sueño? Sí, la obesidad es un factor de riesgo, muy importante para padecer apnea del sueño. Y dentro de las primeras normas para el tratamiento siempre está el control de peso. Y está demostrado que disminuir el peso disminuye, en los pacientes ya que tienen apnea, disminuye el índice de apneas. O sea, esto es fundamental. Igual que otras normas como el no tomar alcohol, no tomar sedantes, no acostarse después de una comida flatulenta. Hay una serie de normas que son muy importantes para tener un sueño bueno. Y en los pacientes con síndrome de apnea del sueño, la obesidad es un factor muy importante en los adultos y también ya en los niños, porque hay un aumento muy importante de obesidad ahora infantil. Entre los síntomas, decías, aparte de los que puede notar el propio afectado o si no los nota su pareja, que es muchas veces la que denuncia, ¿no?, la que hace visible el caso, se encuentran los ronquidos, que creo que son comunes a todos los casos de apnea. Es decir, si una persona ronca, no tiene por qué tener apnea, pero si una persona padece apnea del sueño, siempre va a
sufrir Sí, ronquidos, sí. digamos. Prácticamente el motivo de consulta que muchas veces lo sugiere el acompañante es ronquido, pausas respiratorias y al terminar la pausa respiratoria, que va de 10 segundos y a veces dura hasta 1 minuto, pues de nuevo otra vez un ronquido muy sonoro y muy importante, y movimientos en la cama que hacen que el compañero o la compañera pues no pueda descansar tampoco. Y luego aparte de esto tienen pues con frecuencia, como dije antes, nicturia y otros síntomas, y por el día pues tienen cefalea, están muy cansados, a veces pierden la memoria, tienen trastornos del comportamiento, etcétera, etcétera. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias más graves en el caso de no llegar a abordar correctamente un caso de apnea del sueño? ¿Qué le puede llegar a pasar a esa persona? Bueno, tener apneas del sueño es una causa, aumenta mucho el riesgo de accidentes cerebrovasculares, hace que a veces una tensión arterial no pueda controlarse bien. Cuando un paciente en la edad media de la vida inicia pues, con una hipertensión que es difícil de controlar, se recomienda hacer un estudio del sueño para descartarlo. Tienen un aumento muy importante también, sobre un 7% más de accidentes de tráfico y de accidentes domésticos. Son personas que no deberían de trabajar si no tienen un buen control en aquellas profesiones que suponga un riesgo para su vida o para la vida de los demás. De hecho, estos pacientes tienen unas normas diferentes para renovar el carnet de conducir. Es decir, un conductor profesional tiene que renovar el carnet de conducir cada año si se demuestra que tiene una apnea del sueño, y si es un conductor habitual, pues cada 2 años, mientras que la población en general lo renovamos cada 5 o 10 años. Decimos unos 1.200 casos anuales. No sé si esta mayor cantidad de casos que atendéis obedece a que hay más casos ahora de apnea del sueño o simplemente a que hay una mayor concienciación, más información y la gente que pues, percibe que tiene esos síntomas o que reúne esos síntomas se pone en contacto con el especialista, Carmen, o un poquito de todo, ¿no? Bueno, probablemente será un poquito de todo. Primero, hay un aumento muy importante de la obesidad en la población. Esto ya es un factor de riesgo para tener un síndrome de apnea, hipopnea del sueño. Segundo, pues que hay más concienciación en la población, en los médicos, en la pediatría, incluso, bueno, pues en profesión, en los dentistas mismo, también son conocedores de esta enfermedad. Y también porque hace años había un retraso muy importante en las listas para el diagnóstico de esta enfermedad. Esto ahora se está pues, mejorando mucho porque hay un desarrollo muy importante en los aparatos para el diagnóstico de la enfermedad. Es fundamental, el paciente lleva un polígrafo para su casa que lo coloca, al día siguiente lo entrega, se analiza y tenemos ya un diagnóstico en la mayor parte de los pacientes. Es decir, que el desarrollo tecnológico también está favoreciendo mucho aligerar las largas listas de espera que hubo siempre para el diagnóstico de esta enfermedad. Claro, es que esa es una de las quejas habituales de los usuarios, el que no haya, pues a lo mejor, pongo por ejemplo, Carmen, suficientes camas en esa unidad en la que deben quedar, si es que es necesario, ingresados una noche para hacerle las pertinentes pruebas, etcétera, etcétera. Bueno, en este momento el 90% de los pacientes se diagnostican ya en su casa, ambulante. Hace unos años era al revés. Entonces sí hay un pequeño porcentaje que tienen que dormir en el hospital, que hay una cama o 2 camas. Esto es un diagnóstico que es muy caro porque hay una enfermera que está vigilando al enfermo, hay que grabar, etcétera, pero es solo para aquellos pacientes más complejos o que ellos no pueden, pues, no se pueden adaptar a este aparataje en su casa porque son pacientes mayores con dificultades, etcétera. Claro. Pero la mayoría de los pacientes se diagnostican en su propia casa. Es lo recomendable además porque duermen en su domicilio y ya se adaptan, no hay que adaptarse a dormir en una habitación del hospital, y con esto generalmente con una poligrafía respiratoria podemos hacer con mucha certeza el diagnóstico del síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Otra cosa diferente es cuando se plantean otros diagnósticos diferenciales, como puede ser la narcolepsia, otros trastornos. Entonces hay que hacer una polisomnografía y eso se realiza hoy por hoy generalmente en el hospital, aunque sabemos que se están desarrollando también aparatos para poder realizar registros encefalográficos también a domicilio. Carmen, y una vez que tenemos el diagnóstico, efectivamente usted padece apnea del sueño, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Cómo se puede abordar la enfermedad? Bueno, lo primero que hay que aconsejar al paciente son unas normas higiénicas. Controle usted el peso, póngase en su situación de peso ideal. Calculamos más o menos el paciente el peso que sería lo ideal para su edad y para su altura.
no tome bebidas alcohólicas, no tome fármacos que depriman el centro respiratorio, tenga una higiene del sueño, es decir, acuéstese y levántese más o menos a la misma hora, su habitación debe de estar silenciosa, etc. Todas las normas para una buena higiene del sueño. Y después el tratamiento, en la mayor parte de los casos, es una maquinita que es una turbina que da una presión positiva en la vía aérea, que se llama CPAP. Cada día hay CPAPs más pequeñitas, el paciente se le pone una presión en la vía aérea, él mismo puede poner la máquina todos los días en su casa, debe de dormir con ella y al cabo de 1 o 2 semanas pues está muy satisfecho, sobre todo aquellos pacientes que tienen una apnea grave, porque ve que pudo descansar y al día siguiente está despierto y no tiene cefalea y cambia totalmente la vida, ¿no? Claro, le cambia la calidad de vida. Un antes y un después. Y un antes y un después, sí. Es un paciente muy agradecido. No sé si podemos hablar de un antes y un después también en el caso de otros trastornos como por ejemplo el insomnio, que padece un alto porcentaje también de población y que me imagino también habréis tratado en esa unidad del sueño. ¿Un insomnio se puede curar? Bueno, Carmen. el insomnio hay que buscar primero la causa, es una patología muy frecuente, afecta sobre casi el 30% de la población y tiene múltiples causas. El síndrome de apnea y hipopnea del sueño es una causa de insomnio también, pero hay múltiples causas desde patología psiquiátrica, patología orgánica, a veces incluso algún tipo de alergia alimentaria por la noche. Hay que ver cuál es la causa, pero bueno, para el insomnio lo ideal es intentar averiguar la causa, claro, y posteriormente pues el tratamiento. Lo vemos en nuestra unidad, pero no es lo más frecuente, aunque sí se consulta por insomnio. En cualquier caso, Carmen, una curiosidad, una persona que pues lleva padeciendo insomnio crónico, digamos, porque pues tiene 60 años y lo lleva padeciendo desde hace 40, de no tomar medidas hasta ese momento, ¿tiene todavía posibilidad de encontrar una solución a su problema o hay un momento en que ya es demasiado tarde? Bueno, yo creo que nunca es demasiado tarde, siempre hay que investigar porque el paciente tiene insomnio, que son múltiples causas, a veces son fármacos incluso, son mala higiene del sueño, son patologías orgánicas, hay muchas patologías orgánicas que producen insomnio, y es solo pues haciendo este diagnóstico correcto de la causa del insomnio se puede solucionar el problema. Si no, tendremos que ver mediante encefalografía, etcétera, cuál es el tipo de insomnio que tiene y qué fármacos podemos dar para tratar la enfermedad, pero sí siempre puede haber una solución. Y en esa unidad del sueño de la que tú eres responsable, Carmen, en el CHUAC, ¿habéis abordado también algún caso de piernas inquietas, por ejemplo? Bueno, sí. Es un síndrome más raro, digamos. Es más raro, sobre un 1% de la población, pero sí, se ve. Sí, hay algunos pacientes que tienen insomnio por un síndrome de piernas inquietas y esto el tratamiento pues es diferente, ¿no? No se sabe muy bien cuál es la causa del síndrome de piernas inquietas, pero sí sabemos que causa muchos trastornos del sueño y que causa somnolencia diurna, ¿no? Se postulan varias hipótesis, una de ellas incluso es si hay un déficit de hierro y es una alteración neurológica, están los neurólogos también mucho sobre este tema. También es muy importante unas medidas higiénicas para el control del síndrome de piernas inquietas, como es todas las normas, como dije previamente, del sueño, y parece que el alcohol, en este caso el tomar alcohol de forma mantenida durante el día, es un factor importante para tener un desencadenante de piernas inquietas. Como raro es también otro trastorno vinculado al sueño, que es la narcolepsia, sí. Que muchas veces nos puede llegar a parecer mentira que una persona se caiga con todo su peso en pleno día. Pues por eso, por un episodio de somnolencia, no sé, corrígeme si me equivoco, Carmen, ¿tiene que ver con un factor genético? Sí, parece que hay un factor genético, se asocia a un determinado factor genético, pero no sabemos muy bien cuál es la causa tampoco de la enfermedad. Parece que hay un deterioro de algún grupo neuronal a nivel del hipotálamo y es una herencia dominante, pero con una penetrancia variable, sí. Y ahí no hay un perfil mayoritario, puede ser hombre, puede ser mujer el que lo padezca. Puede ser hombre y puede ser joven, mujer. mayor. Sí,
Sí, generalmente empieza en la edad media de la vida o a veces antes, pero son trastornos que tardan mucho en diagnosticarse, claro, porque pasan por muchos médicos, y es un tema que nosotros tenemos que abordar en la unidad del sueño, porque no podemos confundir un síndrome de apnea y hipopnea del sueño con una narcolepsia. El diagnóstico es muchísimo más complejo. En el caso de la narcolepsia hay que hacer una polisomnografía siempre. Después, a lo largo de la mañana, hacer un test de latencia múltiple del sueño, que es un test complejo. Y bueno, y mejor si podemos observar también estos episodios que tienen los pacientes de narcolepsia de cataplegia, que se quedan sin mover un grupo muscular a lo largo del día, que si es un grupo, por ejemplo, de una pierna, etcétera, pueden caerse, pueden tener un accidente, etcétera, etcétera. Luego hay un fenómeno llamado bruxismo que padece mucha gente, aunque no lo sepas seguramente, y que tiene que ver con nuestra dentadura, no sé si fruto del estrés vivido durante el día, tiene algo que ver con eso, pero que afortunadamente tiene un fácil abordaje de alguna manera, mucho más fácil que el de los casos anteriormente mencionados. Sí, hay férulas para el bruxismo, pero sí también el bruxismo está dentro de los trastornos del sueño, produce una alteración del sueño, y en este caso lo que hay es que pues consultar fundamentalmente con el dentista, a veces hay que poner férulas de descarga, etcétera, pero también está dentro de los trastornos del sueño, que no se conoce muy bien cuál es la causa. Claro, que es básicamente pues apretar mucho los dientes mientras dormimos, ¿no? Mientras ejercer dormimos, una presión. se estropea pues, la dentadura, ¿no? Por eso se ponen unas férulas de descarga, ¿no? Sí, hay alguna medicación que pueda darse, pero bueno, con una efectividad dudosa, pero sí cuando el síndrome es grave sí que se puede dar algún tipo de medicación tipo benzodiazepinas, etc. Carmen Montero, jefa del Servicio de Neumología y responsable de la Unidad del Sueño del CHUAC. Yo creo que si algún espectador o espectadora pues tiene sospechas a raíz de esta conversación de que puede padecer alguno de estos trastornos, pues que se ponga en contacto con vosotros, que seguramente le asesoréis y le daréis el tratamiento correcto. Gracias, Carmen. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos solo un momentito, una pausa para publicidad, y a la vuelta tenemos pendiente todavía muchas cosas, un repaso a lo que ha dado de sí la semana en las redes sociales y nuestra cita con los deportes náuticos. Hasta ahora.